Ahora, en el contexto de la tiranía mundial que está avanzando rápidamente en la configuración de un gobierno único mundial, pues la unión de las religiones o iglesias no podía faltar a esta fiesta. ¿Y cómo es que se proponen unificar los dogmas de fe? Pues por arte de magia, ya que son especialistas en la magia negra quienes están manipulando este proceso detrás de las cámaras. Cada una de las religiones e iglesias más poderosas de la historia cuentan en su haber con un historial lleno de sangre, odio, matanzas, exterminio y crímenes de lesa humanidad en aras de consolidar su dominio, control y poder, que parece ser que el dogma les impide ver a sus creyentes. En el nombre de Dios, o el dogma particular que cada uno de ellos tiene acerca de Dios, cada una de estas iglesias, estamos hablando de sus jerarquías, por supuesto, son responsables de crímenes de lesa humanidad, unos más espantosos que otros. Pero como son dogmas de fe lo que los guían, todo está plenamente justificado y todo se hace por la voluntad divina. En esto indudablemente están emparejadas las grandes iglesias sostenedoras de los imperios o imperiales, pero eso no implica que las otras de menor trascendencia no lo hayan hecho también buscando los mismos propósitos imperiales. Pero hablar de los crímenes de lesa humanidad de las iglesias imperiales sería interminable. Bastémonos con considerar que la Iglesia Católica en nuestro continente y en relación a nuestros ancestros, en el nombre de su Dios, se encargó de exterminar a la gran mayoría de la población originaria del Tahuantinsuyo y de todo el continente que conocíamos como Amaru Pacha. Pero la conspiración dogmatizante de estos 500 años vividos en nuestro continente continúa hoy en día cautivando y sometiendo el sistema de pensamiento de los hijos de los invasores responsables de la invasión, saqueo, genocidio y ocupación colonialista, española y eurocéntrica finalmente. Para estas personas dogmatizadas, nosotros, los hijos del Tahuantinsuyo y de todos los pueblos originarios de este continente, seguimos siendo invisibilizados. No existimos, no tenemos cerebro, no tenemos capacidad de pensamiento, no tenemos historia, no tenemos memoria, no tenemos emociones humanas, no tenemos alma. Y no crean que estoy exagerando. Les voy a dejar algunos ejemplos de esta manera de pensar tan arraigada en esta sociedad colonial. Resentido y acomplejado. Resentido social. ¿Resentido social? ¿Eres resentido social? Bueno. ¡Viva la democracia! ¡Viva!
Muerte al comunismo, muerte a Cerrón y a Castillo. ¿A estas madres? Pero por supuesto, mire, ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. Y estamos viendo, se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos. Como Alfalfa seguramente. Se burlan de que se pide carne de primera calidad, pollo de primera calidad. ¿Qué cosa quieren que se pida? ¿De tercera? A la persona que ha hecho reportaje, al canal que ha hecho reportaje, le pregunto, ¿qué comen ustedes? ¿Comida de tercera? Seguramente. Déjense de hablar de originario y la bandera de Tahuantinsuyo, que fue una bandera ganada en un concurso radial de Radio Tahuantinsuyo hace décadas atrás, y en el 2009 en Bolivia la huifala, ese mantel de chifa, fue adoptado por algunos resentidos sociales bolivianos. Entonces, por favor, dejémonos de hablar de origen y de tonterías, ya que no tienen nada de productivo para nuestro país. ¿Por qué? Porque España era su patria. Porque España no era la España europea. Españoles éramos todos. Lo que pasa es que los españoles se han olvidado de lo que fue España. ¿Por qué se han olvidado? Porque han creído la leyenda negra que han contado sus enemigos. La leyenda negra no es otra cosa que la falsa historia de España contada por sus enemigos. Si sacamos de la política la palabra enemigo, no entendemos nada, porque uno queda perdido. En la inmensidad se entiende el análisis político. La palabra enemigo. Y nace, se entiende en Italia. No, en Italia eran mis parientes, estaban un poco celosos de los españoles porque ellos eran descendientes de los romanos, no hacían nada y veían que los españoles conquistaban el mundo. Nace en el mundo protestante, está para justificar la rebelión protestante, toma cuerpo en la Casa de Orán, pero se convierte en materia geopolítica, en discurso geopolítico en Inglaterra, porque Inglaterra mira a la América española, a Hispanoamérica, como el gato mira al canarito. Quería robarse la América española y entonces tenía que justificar de alguna manera su intromisión en América, y ahí consigue un material fabuloso que jamás nadie había soñado. Ya lo habían utilizado los alemanes y lo habían utilizado los holandeses, que fue el libro de ese mentiroso más grande de la historia, que fue Bartolomé de las Casas. Y no digo mentiroso porque sí, lo digo porque un hombre que sí conoció a los indios, que sí aprendió la lengua de los indios, como fue Fray Toribio de Benavente, Motolinía le decían los indios, el pobre o el que anda descalzo, depende de las traducciones. Motolinía le escribe una carta al emperador Carlos V y le dice: yo no puedo entender cómo ustedes escuchan a ese hombre. Ese hombre es un farsante. Le dice que es un falso sacerdote. No celebra misa, no bautiza, no conoce la lengua de los indios, se hace traer los mejores vinos de Europa, viste como un príncipe, cobró el sueldo más alto que jamás cobró ningún español en América, mientras que Fray Toribio sí conocía a los indios. Y sí denunciaba los atropellos que cometían algunos españoles, pero lo denunciaba con nombre y apellido, diciendo: este cometió esto. En cambio, llama la atención que el señor Bartolomé de las Casas, y no lo llamo sacerdote porque no lo era un falso sacerdote, cuando denuncia nunca dice quién cometió el crimen, ni cuándo lo cometió, nunca. Siempre son generalidades. Mataron 1000, 100.000, torturaron, lo asaron. ¿Pero quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? No resiste en un juicio del más mínimo valor el argumento, se entiende, de las Casas, porque nunca dice ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Y él estaba ahí. ¿Por qué no lo dice? Porque está mintiendo. Y él sabe que miente. Entonces me dicen los alumnos en clase: profesor, pero mentía para bien de los indios, no mentía para mal de los indios. Mentía para mal, porque España estaba llevando una buena nueva, que era la buena nueva del Evangelio, porque lo que había en América antes de que llegara España no era un paraíso, era un infierno, un imperialismo antropófago como el azteca, que sacrificaba 20.000 hombres de los pueblos que ellos dominaban, para comérselos, se entiende, después de sacrificarlos, ¿no? Por eso Cortés no conquistó México. Cortés con 400 personas no puede hacer nada, ni con armas de fuego automática como la de hoy. Y no lo dice Marcelo Gullo, lo dice un hombre que perteneció a una corriente socialista, antihispánica, como fue el segundo hombre del aprismo, del APRA, el segundo hombre de Víctor Raúl Ayala Torre, Luis Alberto Sánchez. Dice las cifras que da de las casas, no se pueden ser ni conseguidas matar tanta gente con un arma automática. Lo que hubo fue liberación.
liberación del imperialismo antropófago de los aztecas, liberación en Colombia del canibalismo de los pijaos y liberación, se entiende, de el embrutecimiento del imperialismo que tenían los incas o quechos sobre los pueblos que habían conquistado, como los huancas. Por eso los huancas y por eso los tlaxcaltecas acompañaron uno a Pizarro y otro a Cortés para luchar contra ese imperialismo. Pero uno podría decir, pero entonces lo que usted dice es válido para los pueblos oprimidos, pero para el pueblo azteca y para el pueblo quechua. Bueno, es una buena pregunta. El pueblo azteca no combatió. ¿Y por qué no combatió? ¿Cómo es posible que yo tome una ciudad y después no hay resistencia? Bueno, no la hay, no porque estuviesen aturdidos, no la hay porque el pueblo humilde, el campesinado, no tenían ningún derecho. Y las mujeres eran pisoteadas y usadas por la nobleza como querían, esclavas sexuales. Y entonces ese pueblo vio, se entiende, que el mensaje que se llegaba, aunque imperfecto, aunque no se realizase, que los nuevos dioses, que el nuevo Dios era más justo que los dioses anteriores. Porque es mentira que... Ese es, pues, el pensamiento dogmático. Los dogmas establecen verdades absolutas, inmutables, y a partir de esas verdades absolutas van construyendo su propia narrativa que permita mantener incólume esas verdades absolutas que ellos creen de manera ciega y completamente cerrada a toda forma de razonamiento o reflexión distinta a su dogma. Esto no les permite ver, por ejemplo, que en el Tahuantinsuyo, según las cifras proveídas por ellos mismos y por sus hijos los criollos, existían un aproximado de 12 millones de personas y al cabo de 100 años esa población se había reducido en un 80% o más. Y no solamente en efecto eran acciones de matanza directa, sino que hay que contemplar las acciones que se orientaban al genocidio por hambre y por enfermedades y pestes provocadas por los mismos invasores, de manera consciente y deliberadamente, igual que se hizo en la Guerra de las Cruzadas. Y en la parte norte de nuestro continente, como nos cuenta Russell Means, no fue diferente. You see, the white man, he says there were 14 million in Tikana, in North America, United States and Canada. That's what he says, 14 million. Well, he killed almost 14 million. Okay? So there's only about 1 million of us left in all of North America. You have more Indian people in Peru than we have in all of North America. Y las cifras del genocidio que tenemos históricamente reportadas son bastante conservadoras. Sin embargo, la misma Iglesia Católica, como los hijos descendientes de los españoles, los criollos políticos que hoy detentan el poder, siguen avalando y practicando el genocidio, aunque por otras vías, y como su pensamiento dogmático les facilita, utilizan la doble moral para pedir perdón a su Dios mientras siguen cometiendo las mismas o más graves tropelías. El Papa Francisco pidió perdón por el mal que tantos cristianos hicieron a los indígenas durante la colonización y por la cooperación e indiferencia de la Iglesia Católica. El arrepentimiento se realizó entre una multitud de los pueblos originarios congregados en Mashhuasis, donde niños indígenas fueron sacados de sus familias y sometidos a lo que se considera un genocidio cultural. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios
y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. El Vaticano no se ha pronunciado sobre esta carta, pero su portavoz recuerda que los pontífices se han referido muchas veces a esta misma cuestión. La más reciente petición de perdón por el trato a los pueblos originarios la realizó Francisco en 2016, precisamente durante su viaje a México. En el estado de Chiapas, en la misa con las comunidades indígenas, el Papa reconoció el sufrimiento de estos pueblos. Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón. Perdón, hermanos. El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, los necesita a ustedes. Un año antes, en 2015, en Bolivia, Francisco reiteró con estas palabras la petición de perdón que ya hiciera Juan Pablo II. Porque alguno podrá decir con derecho que cuando el Papa hable de colonialismo se olvida de ciertas acciones de la Iglesia. Les digo con pesar, se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Lo han reconocido mis antecesores. A través de la conspiración dogmatizante, cuyos orígenes se remontan a los primeros imperios dinásticos, se ha dividido a todas las poblaciones del mundo en iglesias o sectas religiosas, las cuales instrumentalizaron la lucha fratricida entre los pueblos. Ese proceso ha llegado a su fin y ahora, con la conspiración global existente, se está impulsando el ecumenismo que tienda a la unificación y la creación de una sola religión mundial o al menos una sola política religiosa y que se canalice a través de todas en un frente común para obedecer a la dictadura global que se está instalando en el mundo. Es decir, ya no hace falta que la conspiración dogmatizante siga fracturando, sino que más bien ahora se trata de unificar, porque la tiranía es global y necesitan que hayan instrumentos que homogenicen, uniformicen las órdenes de los nuevos tiranos que van esclavizando poco a poco al mundo entero. Y hoy en día, la guía básica de referencia para todas estas acciones se llama Agenda 2030 y por eso todas las religiones ecuménicas están impulsándolo con todas sus fuerzas y capacidades financieras. Pero la conspiración dogmatizante no solamente abarca las religiones, sino, paradójicamente, incluye a la misma ciencia, que hoy en día se comporta como un espíritu prácticamente religioso al asumirse como portadora de la verdad única, incuestionable e indiscutible, es decir, al asumirse como portadora de otro dogma. Por eso me parece interesante que escuchemos las reflexiones de la doctora Ana María Oliva al respecto. La ciencia se ha convertido en la nueva religión. En lugar de ser un espacio de diálogo y de comprensión poliédrica de la vida, se ha convertido en un tribunal de la Inquisición que quema en la hoguera del desprestigio a quienes se atreven a pensar diferente. O mejor dicho, a quienes se atreven a pensar por sí mismos. Revisemos cómo nace esta ciencia que conocemos.
porque la antigua física, la de los griegos, nace con la intención de comprender mejor el mundo que tenemos. A los antiguos, lo que les interesaba de verdad era descubrir la naturaleza esencial de la vida. Utilizaban métodos diversos, algunos más objetivos, otros más subjetivos, para acercarse a esa anhelada verdad. Nuestra ciencia, a diferencia de la antigua, se basa en un método, el método científico. Es decir, la ciencia se basa en cómo hacemos la investigación, no en qué investigamos. Podemos investigar cualquier cosa, desde la velocidad a la que cae una piedra hasta la influencia de la luna en el crecimiento de las plantas. Todo es posible siempre que utilicemos el método. El método se basa en plantearse una pregunta, hacer una hipótesis de cuál es la respuesta, poner en marcha la investigación, observar lo que ocurre, comprobar si la hipótesis era correcta y compartir los resultados con el propósito de tener una sana discusión sobre el tema. En este método, aparentemente infalible, hay algunas cosas que chirrían. La primera es que a veces damos la vuelta a los resultados para que se acomoden a la hipótesis que hemos planteado. A veces quienes financian las investigaciones tienen interés en que la hipótesis se valide. Eso que habitualmente llamamos conflicto de intereses. A veces los estudios no encuentran quien los publique, porque las revistas científicas también tienen su propia línea editorial. A veces nos encontramos que, en lugar de ser un espacio donde dialogar sobre los resultados, de modo que podamos comprender mejor la realidad, la comunidad científica se apoya en unas creencias dogmáticas, muchas veces gracias a la colaboración de verdaderos mercenarios que publican lo que haga falta para sostener una visión. Y sí, la ciencia crea la visión. Por poner un ejemplo, si tú piensas que los culpables son los virus, teoría de los patógenos de Pasteur, toda tu medicina se convertirá en un campo de batalla y los pacientes serán guerreros que ganan o pierden esa batalla. Si la teoría imperante fuera la del terreno, de Béchamp, entonces la vida sería una cooperación en la que los patógenos son parte del síntoma y de la solución, y las enfermedades no serían batallas, sino mecanismos de adaptación cuando el terreno ha sido agredido. Y la práctica médica, las medidas tomadas y la vida en general serían totalmente diferentes. ¿Se ha convertido la ciencia en una nueva religión? ¿Hay posibilidad de ver las cosas de una manera diferente? ¿O solo existe una visión? ¿Qué es una ciencia minoritaria frente a una ciencia mayoritaria? ¿Por qué escuchamos tantas veces eso de que la comunidad científica se ha visto sacudida al descubrir lo contrario de lo que creían? ¿Hay verdaderos dogmas en la ciencia imposibles de contradecir? ¿Qué es ciencia y qué no es? ¿Llamamos a veces ciencia a lo que solo es transmisión de una información? ¿Qué diferencia hay entre conocimiento comprobado y conocimiento delegado? ¿O lo que es lo mismo? ¿Piensas por ti o eres pensado? ¿Crees que hay relación entre ciencia y poder? ¿Hay malditos en la ciencia? ¿Por qué algunas personas afirmamos que la ciencia ha sido secuestrada? ¿Hay realmente alguien que no pueda hacer ciencia? Todas estas preguntas son las que
nos hacemos hoy en este programa. Y considero que hoy en día existe un proceso de conspiración dogmatizante porque los grupos de poder que controlan actualmente la economía y la política mundial han decidido que avancemos a un proceso de dogmatización intensiva en todos los ámbitos de la vida, desde el religioso hasta el científico. Es más, es tan intenso y profundo este proceso de dogmatización que, por ejemplo, es tan dogmático un creyente de una religión como el ateo. Cada quien llega a establecer que su dogma es la única verdad posible. Y desde nuestra perspectiva ancestral tahuantinsuyana, no es posible tener la verdad, no es posible vivir como un dogma. Nosotros consideramos que lo que la vida nos plantea es un proceso permanente y responsable de acercamiento a los hechos, o si quieren decirlo, a la verdad. Es decir, uno siempre está en un proceso de acercamiento, pero no es posible ser poseedor de la verdad. No es posible ser poseedor de un dogma. Pero en todo caso, ¿existe la inteligencia artificial como nos la están presentando en todas partes? Bueno, yo sí creo en ella, tal y como creo en la inteligencia. Ya hemos hablado de eso antes, ¿no? O sea, al final la inteligencia artificial hoy en día hace mimicking, ¿no? Hace mímica con todos, son algoritmos que son capaces de correlacionar datos con millones de parámetros y resuelven problemas de la misma manera que lo pueden resolver los seres humanos. Por otro lado, yo es que tengo la visión de que los seres humanos somos una máquina de química y programación que hacemos lo mismo, ¿no? Que resolvemos problemas en base a conocimiento aprendido de datos relacionados con otros. Es decir, yo siempre cuento, si tú crees que existe el alma, entonces la inteligencia artificial no es inteligencia, ¿no? Pero si no crees que existe el alma y que crees que somos un conjunto de química, aprendizaje, experiencias, situaciones de contexto, etcétera, pues sí que podemos decir que la inteligencia artificial acabará siendo como la inteligencia humana en algún momento, ¿no? Pero bueno, es una visión personal. Como podemos ver con este ejemplo, la conspiración dogmatizante hace que en general las personas vivan, funcionen, operen con la lógica de los sistemas de creencias, ¿no? Y los sistemas de creencias básicamente son sistemas de dogmas, ¿no? Es un dogma de fe, esa es la creencia y ese es el sistema con el cual opera la humanidad en su gran mayoría en estos momentos. Más específicamente, los herederos y partícipes profundos de la civilización occidental judeocristiana, apostólica y romana. Entonces, hay sistemas de creencia que consideran que el alma no existe, como es el caso del Chema. Y hay sistemas de creencia que consideran que el alma existe, como es el caso de todas las religiones y de todas las corrientes espirituales. En el caso de nuestra civilización, nosotros tenemos un conocimiento del alma, del espíritu. Tenemos una percepción y un conocimiento y operamos, funcionamos coherentes y de acuerdo con ese conocimiento. Y precisamente por eso nuestros abuelos no crearon religiones, sino un modo de vida coherente con ese conocimiento de nuestra espiritualidad, sabiendo que nuestra biología y nuestro espíritu son una dualidad complementaria y que es imposible concebirla separada el uno del otro. Entonces, nuestra cultura ancestral es ajena a todo proceso de dogmatización y es abierta permanentemente
a la diversidad de los procesos de la vida que nos está enseñando a cada paso y a cada momento nuevas situaciones ante las cuales nuevamente debemos buscar un acercamiento a esos hechos, a esas nuevas condiciones ambientales en las que tenemos que sobrevivir. Tenemos en la historia de este país, que tiene menos de 200 años, una serie de mitos y fantasías con las que se ha construido un estereotipo y una serie de ideas muy hispanistas y muy ad hoc con un sistema neocolonial, porque finalmente terminó el periodo colonial, donde los gachupines perdieron el poder, se asociaron con los criollos en el famoso abrazo de Acatempan, pero después fueron expulsados en 1828 y los criollos se quedaron en su país de ellos y para ellos, y han creado una mitología acerca de este supuesto país mal llamado México, que solamente está en la mente, las mentes calenturientas de los criollos, que se han caracterizado desde 1521 de ser ineptos, traidores y corruptos. Esa es la característica del pensamiento de la ideología criolla. Son personas ineptas, incapaces, son personas muy corruptas, son gente sin escrúpulos que han utilizado a la gente de esta tierra, han utilizado la misma tierra, los mismos recursos naturales y la cultura de esta civilización, pero con un alto desprecio a los pueblos, culturas milenarias de la náhuatl. Y bueno, esta construcción que han hecho de este país suyo, de ellos y para ellos, desde 1824, tiene unos mitos en los cuales indiscutiblemente el fundamental es Hernán Cortés, es decir, el hombre blanco, extranjero, europeo, que viene a construir algo en medio de salvajes, caníbales, de gente belicosa, alejada de Dios, de la verdad, del conocimiento, y a los que hay que civilizar e integrar a este sistema, anteriormente la corona española y ahora el capital financiero supranacional. Bien, uno de esos mitos es el mito de Malinche. Malinche, que para el pueblo, Malinche es la traición. Malinche no tiene género. Un Malinche es aquella persona que traiciona a su pueblo. La mayoría de los Malinches que ha habido en nuestra historia, pues son hombres, no son mujeres. No es una cuestión de género la cuestión del Malinche. El Malinche es aquella persona que, conociendo a su tierra, a su gente, se pone al servicio de los extranjeros, de los intereses de los extranjeros, se alía a ellos por unas migajas y es capaz de pedir su ayuda en las luchas que tienen entre criollos contra criollos. Y aquí lo vemos desde el siglo XIX. El problema fue que después de expulsar a los españoles con las reformas de 1828, se dividieron en dos bandos, los criollos masones yorquinos y los criollos masones escoceses, es decir, los yorquinos a favor de Estados Unidos y los escoceses a favor de los intereses de Europa. Y así se la pasaron durante todo el siglo XIX, sufriendo 4 invasiones, peleándose entre conservadores y liberales, centralistas y federalistas, monárquicos y republicanos, pero siempre aliándose a los extranjeros para vencer a sus contrincantes. Entonces los criollos han utilizado mucho esta figura del Malinche
para todas sus acciones. Podríamos pensar en un Santana, aún en un Juárez, con todo lo que el rigor y molestia que tengan muchas personas, pero Juárez buscó siempre el apoyo de Estados Unidos para luchar contra sus enemigos, los conservadores. Pero hasta la fecha estamos viendo cómo los criollos, esta ideología criolla, puede defender los intereses de empresas extranjeras en contra de los intereses de la nación, de la soberanía de la nación, y siempre por unas cuantas monedas. Ese es el concepto del Malinche. Y el Malinche entonces es el que tiene el poder, el que siempre ha estado manipulando el poder, ya sea hacia España, hacia Francia, Alemania, Inglaterra o a Estados Unidos. Pero siempre el Malinche es una persona que está al servicio de estos intereses económicos y políticos, que desprecia profundamente al pueblo y su cultura y sus culturas que ha habido del Anáhuac, los desprecia, se burla de ellos, es racista, es clasista, es un ente pues muy acomplejado, muy esquizofrénico, porque por una parte el criollo se siente mexicano, Mexican Curious, pero no entiende, no tiene dónde fijar su identidad, entonces usa el mariachi, usa cuestiones que no son profundas diría Guillermo Bonfil, del México profundo, donde pueda asentar este orgullo de ser. Por el contrario, desprecia y se burla de lo indígena, de lo anahuaca, de las tradiciones, usos, costumbres, de los valores, de los principios de esta milenaria cultura, que pese a todo el esfuerzo que han hecho de desaparecerla, sigue presente, está vigente en lo que conforman lo que hoy llamamos equivocadamente México, y los que malamente se consideran mexicanos, porque México viene de mexica, y pues no somos, en este país hay 69 pueblos que reclaman su autenticidad anahuaca. Yo sé que los expertos me dirán que son 68, pero estos expertos criollos se les olvida que hay un grupo que son los también mal llamados apaches, que en el siglo XIX el gobierno de Coahuila, el gobierno estatal, le puso precio a su cabeza de hombres, mujeres y niños, y los apaches tuvieron que vivir clandestinamente en lo que eran sus territorios. Por eso entonces no aparece como etnia los apaches, pero sí existen los apaches, la cultura apache, y hoy comienza una reivindicación de su identidad, pero no es ni siquiera reconocida actualmente. Entonces, bueno, el criollo es una persona malinchista que desprecia lo que le da vida, lo que le da riqueza, desprecia al pueblo que trabaja para él, desprecia las culturas, las tradiciones, los usos, que solamente los utiliza para el turismo, ¿no? Es decir, para el criollo, para el malinche, la cultura propia nuestra, la ancestral, solamente es producto para el turismo, para vender al extranjero, y vemos aquí en Oaxaca tristemente cómo pues han destruido la Guelaguetza, la han desfondado, han matado a la gallina de los huevos de oro y la comercializan tanto que creen que la gente es tonta y que la gente no se va a dar cuenta que le están dando un producto totalmente comercial. Actualmente hay 4 Guelaguetzas y seguramente van a crear otras tantas porque es un buen espectáculo, un show y deja dinero. Y como en Oaxaca se ha ido hacia un turismo populachero, comercial, ramplón, pues seguramente van a ser otras 2 Guelaguetzas más. Bien, este concepto entonces de el Malinche o la Malinche es un concepto que es desgraciadamente en estos tiempos que están degenerados,
y del concepto del género, pues se ha querido utilizar a la Malinche para llevarla a ese molino, a esa agua, y hablar en defensa de la Malinche, ¿no? Estas personas, en primera, no conocen la historia. Esas personas están utilizando un hecho histórico para reafirmar un proyecto nuevo de destrucción de valores y principios, y en los cuales quieren poner a la Malinche, a la traición, como un valor de la mujer moderna, de la mujer emprendedora, de la mujer individual, de la mujer que no puede prescindir de lo masculino y que puede estar por encima, puede ser exitosa. Y bueno, la realidad es que Malinche fue una mujer que ha sido utilizada como mujer por Hernán Cortés, a quien Malinche le dio todo el conocimiento, el conocimiento histórico y político que estaba viviendo en ese momento la cultura mexica, por la transgresión del pensamiento de Quetzalcóatl, y le transmite a Cortés, le transmite esta información, es la que le dice cuándo, cómo y dónde, porque pues Hernán Cortés ni hablar náhuatl sabía, ni menos conocía la historia y la Toltecayotl. Entonces sabemos que hubo dos expediciones anteriores a la de Cortés, la de Francisco Hernández en 1517, que fue derrotada y rechazada, la de Juan de Grijalva, que fue derrotada y rechazada, pero en 1519, que se cumple el ciclo de las Pléyades con sus 52 años, se vuelve a repetir el año Uno Caña, que es el año de la profecía del regreso de Quetzalcóatl, y Malinche va a asesorar a Cortés para que él se presente como el embajador o el capitán de Quetzalcóatl. Entonces, si Hernán Cortés no hubiera llegado en 1519, y sobre todo si no hubiera tenido a Malinche de su parte, dándole toda esta información, le hubiera pasado lo mismo que a Francisco Hernández y a Juan de Grijalva. Entonces, esta es la importancia de Malinche, que es la que le abre las puertas del conflicto que existía en Tenochtitlan entre los que estaban a favor de mantener la Toltecayotl y los que estaban tratando de mantener la Mexicayotl con Huitzilopochtli como su representante. Entonces, Hernán Cortés multiplica por 0 a Malinche en sus escritos, tanto en las cartas de relación como en el supuesto libro de Bernal Díaz del Castillo, que hoy se sabe que fue Hernán Cortés el que lo redactó, y pone a Malinche como un personaje inferior, casi inapercibido, como le dice lengua, como si fuera una traductora, cuando nosotros hoy sabemos que en las Antillas, 27 años atrás, habían llegado los españoles a destruir y a explotar a la gente, y se sabe pues que los pueblos que vivían en las Antillas eran parte de la náhuatl y eran cultura anahuaca. Entonces había anahuacas, ¿cómo se dice?, de estas etnias que hoy como se reconocen como los pueblos de las Antillas, los taínos, etcétera, pero ellos, igual que por ejemplo en Chiapas tenemos mayas, tzotziles, tojolabales, pues esta gente era de filiación maya, pero tenían estas culturas, y ellos hablaban la lengua maya y hablaban el náhuatl porque era la lengua franca. Entonces Hernán Cortés viene aquí con jovencitos mayas del Caribe, caribes, taínos, etcétera, que saben hablar náhuatl y saben hablar español. Entonces esa mentira de que gracias a Malinche pudo entender no es cierto. Gracias a Malinche se enteró de toda la problemática. Entonces, aún así, podemos ver el lienzo de Tlaxcala, donde analíticamente Tlacuilo, en este tipo de lienzos o códices,
el tamaño es significativo, y entonces vemos, si hacemos un análisis objetivo, la figura de Malinche en casi todas las gráficas es mucho mayor que el tamaño de Cortés, y siempre está en una posición de afirmación, señalamiento o de representación. Entonces Malinche es la intelectualidad del conocimiento de los extranjeros, que gracias a Malinche se pudo hacer eso. Entonces yo creo que en ese sentido Malinche ni siquiera está reconocida en la historia hispanista como lo que fue. Gracias a ella Hernán Cortés pudo hacer lo que hizo, y comenzando con Hernán Cortés, que no la reconoce. Ahora, el pueblo le llama Malinche no a esa mujer, sino le llama Malinche aquel que traiciona. Y ahora, desgraciadamente, pues por la cuestión de género se quieren llevar el concepto de Malinche a la mujer, y creo que ese es un grave error que puede traer consecuencias muy graves, porque estamos viendo actualmente cómo este fenómeno sigue vigente, cómo muchos políticos y empresarios siguen estando al servicio de las empresas y de los intereses de grupos políticos y económicos extranjeros, y está repitiéndose el mismo fenómeno. Y un pueblo que no conoce y no entiende su historia, como vemos, está condenado a repetirlo. Entonces, por ejemplo, hoy pegan el grito los diputados que votaron por defender los intereses de las empresas de energía eléctrica extranjeras. Bueno, pegan el grito de que se les señale como malinchistas, como traidores, pero es lo que son. Entonces, es un problema que tenemos, y a eso le debemos de sumar también otro concepto, ya no de los criollos, sino yo llamaría de los desmemoriados anahuacas, porque desde mi concepto no existen el mestizaje. En México no se ha dado un mestizaje como debió haberse dado, como el que tuvo Gonzalo Guerrero con Sacilja, la doncella maya con la cual se casó y tuvo 3 hijos y formó una familia. Ahí hubo mestizaje, pero la realidad es que hoy los que llaman mestizos no somos más que anahuacas desmemoriados, que hemos perdido nuestra memoria histórica y nuestra identidad cultural ancestral. Entonces, aquí podemos pasar a otro concepto del malinche o de la malinche al malinchista. El malinchista es aquella persona que tal vez no tenga los intereses económicos y políticos que pueden tener las clases privilegiadas, que son generalmente extranjeros o hijos de extranjeros o familias extranjeros que vienen desde tiempo atrás y que siguen manteniendo su pertenencia a la que ellos llaman su madre patria, y que son lo que representan la ideología criolla. Pero también existe en gente que ha perdido su memoria histórica y su identidad cultural ancestral, que son hijos de los viejos abuelos, de la matriz filosófica cultural de esta civilización, pero que están desmemoriados. Y a esos que les llaman mestizos, pues yo les llamo mejor anahuacas desmemoriados. Y estos, algunos de ellos, se les señala como malinchistas, es decir, aquellas personas que son capaces de ponerle a su coche, porque es de marca alemana, ponerle una bandera de Alemania, o porque le ponen a su pequeño negocio de belleza princesa de Gales o cosas así, ¿no? Que siempre están pensando y soñando en un mundo que les han metido en la cabeza como algo superior, ¿no? Los nombres de sus pequeños comercios, toda esta idea de que lo europeo, lo extranjero es mejor que lo nuestro, pues es a lo que también llamamos malinchismo. El malinchismo es una actitud de aquellos que les molesta ser anahuacas. Ellos quisieran lavar su cultura, perder la memoria y tratar de ser como sus explotadores, colonizadores. Y es aquí donde tenemos este concepto tan interesante de que esta gente se convierte en colonizador,
conquistador. Es decir, que en su corazón, en su mente, vive Hernán Cortés y que con tantito poder, con tantito dinero, inmediatamente se vuelven feroces depredadores de sus pueblos, de su gente, son capaces de traicionar su historia, su memoria, su comunidad, hasta su familia, por quedar supuestamente ellos como parte del vencedor, del empresario, de aquella persona que vino y logró hacer de la nada una riqueza descomunal. Entonces, ese malinchista es diferente al malinche, porque el malinche es alguien que tiene esa capacidad de estar en el Congreso y votar por una empresa extranjera. Ese es el malinche. Pero el malinchista es aquella persona que lo más que puede es comprarse un Twinkie Wonder y pensar que se está comiendo un pastelito francés, ¿no? Esa sería la diferencia. Y finalmente, yo diría que el último escalón de esto pues, son los hijos de la chingada. Sistema de salvaguarda de los mayores y las viudas en el Tahuantinsuyo. El significado de SAPSI y su función. Personajes ilustrados que echaron de menos la limosna y la caridad en el mundo andino. Eusebio Manga Quispe. Tomo 2, tema 1. Publicado en abril del 2023. Cita. En tiempo de los incas, en trabajos de comunidad, en las diferentes tierras, no va el viejo ni vieja, ni enfermo ni viudas. Antes, tiempo incas, según su costumbre, va la gente recia y lo mejor aderezados con buena ropa, que pueden y hacenlo en regocijo, y van cantando, y con poco trabajo. Polo 1940, página 169. Continúa. Me parece digno de memoria. La una, que viejos ni enfermos ni mujeres viudas no acudían a ese trabajo e iban cantando y cambiados de ropa. Polo 1940, informe a Muñatones, página 20. Nueva cita. Van aprendiendo, unos dando y otros recibiendo, la piedad y la misericordia cristiana, y así acostumbramos en todos los pueblos visitar cada día a los enfermos y llevarles algunas pasas, uva seca, o un poco de pan o cosa semejante. Arriaga, 1621, 1968, página 238. Resumen. En la fase del Tahuantinsuyo, a partir del siglo XV y en el primer tercio del siglo XVI, con la gobernanza de los Capac incas, que empezó en 1438, se instauró una nueva estructura organizativa social. Dentro de este nuevo constructo se ha definido el sistema del Yamcaj Juntasja, jubilación, y la salvaguarda de las viudas. Sistema organizativo que se ha traslucido gracias a los apuntes y narraciones dejados como datos aislados por los testigos extranjeros acerca del vocablo limosna o caridad, términos que los conquistadores echaron de menos para instaurar su sistema de vida. Valores, entre comillas, que los andinos no conocían porque nunca les hizo falta, debido a que los ancianos y las viudas estaban salvaguardados por un sistema de protección en el Tahuantinsuyo que contaba con unas parcelas de terrenos trabajadas por la población activa que estaba entre 25 a 50 años de edad. Los mayores a partir de los 50 años cambiaban de dedicación, dejando los trabajos de campo, y a los 60 años de edad dejaban de tributar definitivamente. Introducción. El presente ensayo es el primero de la saga que corresponde a la estructura económica y social del Tahuantinsuyo, 1438 a 1532, al que llamaremos
producción y reparto de trabajo en el sistema de gobernanza instaurada por los Capac Incas. Decimos reparto porque en esta sociedad nadie quedaba al margen del reparto general de los recursos generados por el Estado político-económico instaurado en el siglo XV. Y dicho de otro modo, un Estado gobernado por una élite que pensaba en todos los componentes de las naciones o reinos andinos, de la Confederación del Tahuantinsuyo. Estas noticias están avaladas por los informes donde se manifiesta que en esta sociedad no había menesterosos y nadie pasaba hambre, no existían ricos ni pobres, tenían policía, entre comillas. En aquel tiempo el término se refiere a organización política, económica y social, y toda la población disfrutaba de todos los silos o almacenes de productos comestibles y vestimentas que estaban esparcidos en todo el territorio del mundo andino. Con todo lo dicho, vamos a descifrar conectando los factores que intervinieron en la inclusión de los jubilados, Yanka Juntas Hakuna, y la protección de las viudas, Ikma Kuyaj. En esta salvaguarda de los ancianos, ancianas, viudos y viudas, no están considerados los niños y niñas nacidos en la comunidad, porque esta edad biológica estaba protegida directamente por el tejido de la propia comunidad. El ayu base y el de mayor envergadura, la saya de posterior creación. Sin embargo, los hijos nacidos en los centros administrativos artificiales, políticos y religiosos, recibían un tratamiento específico. Ver hijos nacidos fuera del ayu, manga 2022, tercera versión. La existencia de la jubilación y protección de las viudas en el mundo andino nos está presentando a una sociedad humanista y un Estado responsable con sus miembros. Este hecho se trasluce indirectamente cuando los españoles, acostumbrados por sus vivencias y cultura, echan de menos un valor, entre comillas, que muy bien conocían, como fue la limosna y la caridad, que estuvo muy insertado en su concepción religiosa y la propia organización social que todavía hoy en día subsiste como sustentador de los excluidos del sistema de seguridad social, hoy en manos de los doctrineros del catolicismo y otras sectas, generando una relación asimétrica donde los receptores adquieren falsas deudas morales y los dadores con esta acción tranquilizan sus propias conciencias. Por otra parte, este valor occidental actúa como un camino de adoctrinamiento disfrazado de justicia social. En los tiempos actuales se han añadido a estos las peticiones de Cáritas acompañadas de las ONGs, organizaciones no gubernamentales, privadas y estatales, que utilizan estas herramientas para conseguir más objetivos interconectados y a largo plazo. En este trabajo se traslucirán las implicaciones del desconocimiento de la limosna y la caridad en el mundo andino. Dicho de otro modo, en el Tahuantinsuyo del gobierno de los Capac Inca no se aceptaban estos valores que generan comportamientos humillantes. El Estado político asumía la protección de los mayores y las viudas que habían cumplido con sus tributaciones estatales. En esta civilización se hizo realidad lo que en otras solo se tenían en la mente, como un sueño deseable o como cosas imposibles de realizar, utopías, ilusiones, quimeras, sueños. Pero que en el mundo andino la utopía se llevó a la realidad en la concepción del buen vivir, summa causae, que se cumplió con creces en esta parte del mundo, utopía conseguida con la ayuda de una forma de concebir el espacio-tiempo, ciclos acotados en un bucle con sus particulares tiempos de pasado, presente y futuro, que dio lugar a una forma peculiar de concebir el presente como un presente extendido, que facilita analizar los hechos o actos humanos recurriendo a la interconexión y análisis del pasado inmediato en conexión a los actos realizados en el presente, que sería hallar en el mismo plano las causas y las consecuencias y a su vez planificar un futuro plausible. Manga 2023, cuarta versión. Esta forma de dividir el espacio-tiempo sirvió también para contabilizar los tiempos históricos en una sucesión de espacios-tiempos generados por la mutación o el intercambio de los conceptos duales de Urim y Hanan,
que dieron lugar a los inicios y reinicios de los pachacuties o tiempos históricos. Cabe clarificar que estamos tratando a una de las 6 civilizaciones matrices o prístinas que se autogeneraron. En esta cultura no se conocía el hierro y como consecuencia la rueda, por no existir en esta parte del mundo animales de tiro como burros, mulas, caballos para arrastrar carretas. Por otra parte, los gobernantes del Tahuantinsuyo excluyeron, pese a conocer el funcionamiento de los símbolos de intercambio que se utilizaban en un reino que formó parte del Tahuantinsuyo, donde se utilizaban esta forma de conexión con otros pueblos, los gobernantes del Tahuantinsuyo, al evitar esta forma de conexión con otros reinos, anularon que símbolos acumulables fueran almacenables por unos pocos en desmedro de muchos. El presente trabajo está dividido en 3 subpuntos. El primer subpunto, la función de la parcela que salvaguardaba a los jubilados y viudas. El segundo tema, limosna y caridad, valores supremos incrustados en la política occidental. La inexistencia de esos valores en el mundo andino exaspera a los invasores ilustrados. El tercer punto, al no existir limosna y caridad, su correlativo agradecer en el quechua y aymara tampoco existe. Este trabajo tiene una segunda parte que complementa a esta. 1. La parcela Sapsi y sus ganados. Significado del término Sapsi. El término Sapsi quedó velado o traslapado desde muy temprano debido a que los ocupantes de Cajamarca inmediatamente se repartieron los terrenos del estado político al que llamaron indebidamente las tierras del Inca, y las que pertenecían al sacerdocio nativo se las quedaron los frailes. El personal estatal que se encontraba fuera de sus comunidades, ayllus y saya, en el cumplimiento de servicios como el control de los pisos ecológicos o los profesionales de alta complejidad con función estatal como ingenieros en las distintas áreas, Yanancuna con mando, médicos, Jampicamayo, cirujanos, Sirjayucuna, pensadores, Amautacuna y otros servidores de mando medio que estaban fuera de sus lugares de origen, Ayucuna. Algunos fueron convertidos en colaboradores y otros convertidos en criados, siervos, cargadores de equipajes, esclavos para enviar a las minas. Los nativos, con la incapacidad de expresar o explicar a los extraños la forma en que estaban organizados ante esta invasión, al símil de las películas extraterrestres, los más cultivados se suicidaron por no aceptar que gente tan negativa y otros ya descabezados de sus títeres se abandonaron en la sumisión con la creencia de que era verdad que los que venían eran los hijos de Viracocha. Ante la crítica situación, los comunitarios se asignaron los terrenos de los jubilados, los añadieron a los terrenos de la comunidad como una forma de salvaguardarlos, sin la intervención de la nueva organización de los extraños. Por otro lado, al desaparecer los terrenos del Estado político, lugar donde las comunidades tributaban, los productos los almacenaban en los silos estatales llamados pirua. No pudieron ser rellenados. Los nativos en un primer momento quedaron perplejos ante el reparto entre ellos encomiendas de los terrenos estatales, pero los encomenderos, en lugar de hacer trabajar los terrenos para llenar silos, cambiaron la forma de tributar con la entrega de especies y oro. El Tahuantinsuyo desapareció en un resoplido y entró en shock. A partir de ese momento, los comunitarios tenían que empezar a pagar en especies, en oro y otros trabajos personales, como construir casas a los españoles en las ciudades. Con lo dicho, sintetizamos a través de la división que los gobernantes nativos habían realizado de su población tomando en cuenta edades biológicas, en los que también se tenían en cuenta a los que dejaban de tributar por haber cumplido su edad de tributar, de modo que el 80% de los informantes coinciden que la edad activa estaba en la franja de 25 a 50 años y apuntan a que la edad en que dejaban de tributar definitivamente fue a los 60 años. Aquí hallamos una incoherencia. Si la edad activa era de 25 a 50 años y la jubilación era a los 60, encontramos una franja que desaparece de 50 a 60 años, pero quienes indirectamente hacen emerger esta edad y sus obligaciones son Mamán Poma de Ayala, quien desmenuza las funciones que tenían que cumplir por cada edad,
Otro autor que clarifica y aclara indirectamente con sus comentarios es Juan Polo de Ondegardo, funcionario abogado eficaz. En sus apuntes surgen colateralmente otras funciones que se adquirían al cumplir los 50 años de edad y duraban hasta los 60 años, una suerte de prejubilación. Esta circunstancia también se trasluce en los informes dados en el reino de los Lupaca, provincia de Chucuito. Desde los 50 hasta los 60 años ya no iban a trabajar al campo ni se ocupaban de otras funciones, pero al cumplir los 60 años ya no tributaban. Por la importancia del tema, merece que lo tratemos ampliamente en otro ensayo específico. Estamos tratando de concretar la labor que supone construir un Yachayhuasi, y desde ese punto de vista nosotros tenemos que ser coherentes y al enseñar nuestro idioma materno tenemos que enseñarlo en tanto nuestra cultura, en tanto nuestra propia manera de entenderlo y verlo, y no desde la perspectiva de la cultura occidental, que ya sabemos que ha producido un sinnúmero de alteraciones, modificaciones, malinterpretaciones de nuestra propia cosmovisión a partir de tergiversar, malinterpretar nuestro idioma. Por eso aquí entonces vamos a empezar con una palabra que tiene relación, por ejemplo, con la manera que me estaría parando. Yo en este momento estoy chanca. ¿Por qué? Chanca se refiere a nuestras piernas, pero al mismo tiempo que está haciendo referencia a nuestras piernas, hace la referencia a estar bien parado, bien enraizado. Chanca. Entonces es una manera de recoger el concepto que se quiso y se quiere explicar cuando nosotros decimos somos chancas, somos de la nación chanca. No es simplemente el hecho como traducirlo sería como somos piernas, pero no es así. Tiene que estar en el contexto de la cosmovisión para ver cómo se ubica cada uno de los conceptos que tenemos al momento de usarlo. ¿Cuál es la connotación? ¿Cuál es la dirección con la que estamos usando el concepto? Una de las cosas que se puede derivar de esta situación es que todo lo que se ve tras mío se nombra con la palabra jepa. Y si hago referencia a atrás mío sería jepai. Desde el punto de vista espacial, no es lo mismo desde el punto de vista temporal. En la perspectiva temporal, nosotros tenemos que ubicarnos en el contexto cíclico, espiral, ascendente de nuestra cosmovisión. Entonces, en el tiempo, jepai quiere decir sígueme, lo que viene detrás, porque es así cuando uno se ubica en el ciclo cósmico de nuestra cosmovisión que va transcurriendo en espiral. En determinado momento el futuro se ve atrás, desde el punto de vista temporal. Entonces decimos nosotros, este arbusto estaría en relación a mí, ñaupa, espacialmente, físicamente, espacialmente. Pero desde el punto de vista temporal, ñaupa es pasado. Eso nos permite ubicarnos con más precisión en que nuestra cultura ancestral es radicalmente diferente a la cultura occidental. Nuestra visión del mundo
nuestra cosmovisión es totalmente diferente. Y si nosotros no entendemos eso, cometemos graves errores al subordinarnos a la visión que tiene la cultura occidental respecto a nuestra propia cultura, respecto a nuestro propio idioma. Por eso es un desafío para todos los chancas, para todos los incas del Tahuantinsuyo, volver a nuestras raíces para poder recuperar nuestra cosmovisión y reorientarnos en la vida. Porque tal cual estamos caminando mal. Entonces, repito, ñaupa, este arbusto estaría ñaupa desde el punto de vista espacial, pero ñaupa quiere decir pasado desde el punto de vista temporal. Entonces, cuando nosotros describimos y decimos ñaupa y queremos explicar el contexto, podemos decir ñaupa delante espacialmente y pasado temporalmente. Del mismo modo, todo lo que está detrás mío espacialmente es jepa. Jepa espacialmente es detrás. Y jepa temporalmente es futuro. Esa es nuestra cosmovisión, esa es nuestra manera de ubicarnos en el mundo y en esta vida. Entonces es importantísimo que ejercitemos bien este concepto, porque de ahí se derivan muchas actividades, acciones, actitudes que nos van a llevar en un sentido u en otro. Entonces, en la cultura occidental, esto es delante y también el futuro está delante. Esto es detrás y el pasado está detrás. Esa es una diferencia sustancial. Por eso es que al momento de cuestionarnos el Pachacuti, ellos dicen, son unos soñadores que quieren volver al pasado, porque para ellos el pasado está atrás. Ya lo recorriste, está atrás y ahí quedó. Pero nosotros sabemos, desde el punto de vista temporal, de la espiral cósmica en la que nosotros nos ubicamos en la vida, en un momento dado el pasado va a aparecer frente a de nosotros, porque estamos en una espiral ascendente. Digamos, cumplimos una revolución, un ciclo, y ahí tenemos frente a nosotros, en un nivel, digamos, no hay nivel inferior y superior, digamos, o en un nivel anterior está el pasado, delante de nosotros. ¿Para qué nos sirve eso en cuanto a cosmovisión? Nos sirve para entender que la vida, como todo en este mundo, tiene un ciclo y se desenvuelve con ciclos. Y cada vez que cumplimos un ciclo, miramos al pasado, a lo que recorrimos, a lo que hicimos, para reorientarnos, corregir las cosas que hicimos mal y reorientarnos para continuar nuestra evolución. Ese es más o menos el sentido de orientación que tenemos, y a través de ello estoy explicando ñaupa, delante espacialmente, pasado temporalmente. Jepa, detrás espacialmente, futuro temporalmente. Estoy en estos momentos al lado de plantaciones de plátano, al lado de plantaciones frutales, al lado de plantaciones de caña de azúcar, al lado de árboles de eucalipto, incluso árboles de molle, aparte de todos los árboles frutales. Todo lo que existe alrededor mío, incluyendo
el mismo suelo, el viento y todo lo que es posible de percibir, nosotros lo vemos como causae. Esta planta es causae. Los frutos son causae. Los árboles son causae. Los animales son causae. Nosotros somos causa. Es la vida. Es la vida. Entonces, cuando nosotros lo vemos así la vida, tenemos una actitud totalmente distinta frente a lo que hace Occidente con relación a todo aquello que es vida. Para Occidente lo que existe acá es agricultura, y lo que existe aquí y en el cerro son recursos que pueden usarse para minería. Para la cultura occidental todo es recursos, porque el colonialismo ha sido, es y sigue siendo la herramienta de explotación de todos los recursos. Para nosotros es la explotación de la vida con la afectación, por supuesto, de la vida de todos los seres vivos que estamos en este contexto. Entonces, nosotros, si bien hemos hecho actividades importantísimas como la agricultura, incluso en algún sentido ganadería, aunque no les diría yo ganadería, la crianza de animales, sin embargo, no lo hemos hecho con la mentalidad de explotarlos sin misericordia, porque sabemos que son causa, y como causa están hermanados con nuestra propia vida. Somos interdependientes, necesitamos de estos frutos que nos brindan los árboles, de los frutos de la caña de azúcar, del mango, de la naranja, del plátano, del maíz que brota en la tierra, de todo. Esa es la razón por la que nosotros jamás vamos a poder concebir que la tierra, la Pachamama, sea objeto de explotación. En Occidente no puede existir la cultura y la civilización sin la explotación de la Pachamama, de la madre naturaleza, y de nosotros mismos que somos parte, hijos de esa madre naturaleza. Entonces es importante entender que cuando estamos en un contexto, y siempre lo estamos, de naturaleza, estamos en el mismo centro de la vida, pero no somos más que un microorganismo en el cosmos. No somos más que eso, sabemos que no somos más que eso, entonces tratamos de transcurrir el tiempo que nos tocó en esta vida, tratando permanentemente de fructificarla, no de destruirla. Esa es la diferencia. O sea que la caña de azúcar, como todos estos frutos, árboles frutales que tenemos, han sido sembrados. Sembrar quiere decir tarpuy. Tarpuy. Tarpuy es la acción de vincularse al vientre de la tierra para poner la semilla y hacer que la vida fructifique. Ponemos la semilla y le damos cuidados a esa plantita que va a brotar. La regamos, la limpiamos de lo que puede ser una maleza que no le permite recibir los nutrientes necesarios. Estamos viendo de que no le afecten pequeños insectos que pueden lastimarlo cuando está sobre todo tierna en su proceso de crecimiento. Utilizamos formas de controlar eso, todas naturales. Nuestros ancestros nunca conocieron ni usaron ningún químico. Sin embargo, fue el pueblo agricultor más fructífero que conoce a la historia. Nuestros pueblos fueron pueblos
agricultores y nunca usamos químicos. Entonces, es una cuestión para la reflexión. Entonces, la palabra tarpui la podemos complementar con una última palabra. Una vez que ha crecido y ha dado fruto la planta que hemos sembrado, vamos a ir a cosechar. Vamos a obtener los frutos para nuestra propia alimentación, cosechar. Pero cada cosecha tiene su propio nombre. Si vamos a cosechar papas, decimos papa ayay. Si vamos a cosechar maíz, decimos saratipi. Y así cada cosecha, cada acción de cosecha tiene un nombre, ¿no? Una cosecha de frutos de los árboles y de frutos que requieren la acción de cogerlos uno por uno. Es paya. Podemos hacer paya y cuando cogemos plátano, cuando cogemos naranja, cuando cogemos frutas de los árboles, cuando se coge el café, que se va recogiendo uno por uno y colectando. Todo ese, el hecho de cosechar recolectando, se llama paya. Los otros procesos de cosechar que tienen que ver con abrir la tierra se llama ayay, papa ayay, okja ayay, y así sucesivamente. Es todo por hoy. Tupananchikama.